Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Oh, oh, oh. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Quienes estemos orando por el papá del pastor en Pakistán, está muy enfermo. Y el pastor nos pidió que, pues, como iglesia y como hermanos, que estemos unidos participando, orando. No sé cómo se llama, no nos dio su nombre, pero es el padre del pastor que estamos ayudando allá en Pakistán, que tiene todos esos niños y su iglesia, que es básicamente niños y jóvenes allá. Y también pues estemos orando por la pastora, ¿verdad? Para que el Señor la siga fortaleciendo en sus dolores, quite esos dolores y la recuperación sea pronta. Amén. Muy bien, si no hay alguna otra necesidad y petición, vamos a continuar con el estudio. Efesios capítulo 1. Muy bien, capítulo 1, vamos a leer la palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor y dándole gracias sobre todo porque nos permite estar aquí reunidos en su nombre, alabando y adorándolo, pidiéndole al Espíritu Santo, Maestro, nuestro Maestro por excelencia, que Él sea que nos ayude y ministre a nuestros corazones y nuestras necesidades, reciba nuestras peticiones, nos ayude a escudriñar su palabra y que Él sea el que hable a través de mi boca. Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y nos dé el conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Versículo 4 estamos leyendo, dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Hasta aquí, hermanos. Podemos tomar asiento. Pablo siempre abriendo sus cartas, abriendo sus
como preámbulo, ¿verdad? Bendiciendo, ¿verdad? A todos los oyentes, a todos los hermanos, ¿verdad? Es muy bonito cuando vemos sus cartas también, cuando su preámbulo, o sea, su introducción, cómo se presenta o cómo abre sus cartas. Y también la manera como se despide en sus cartas. Por supuesto, ese espíritu, ¿verdad? Hablando a la iglesia y hablando a nosotros. El versículo 2 da gusto ver cómo habla aquí. Dice, gracias sea a vosotros. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bendiciendo, ¿verdad? A todos los oyentes y dando la gracia a todos los oyentes, a los que reciben esta carta. En ese tiempo, por supuesto, la iglesia de Efesio, y hoy en día a toda la iglesia universal, a los que leemos su palabra, sus cartas. Gracia sea a vosotros. Ese es el tema que estamos leyendo, la gracia de Dios. Y nosotros vimos la semana pasada, dimos la traducción de lo que es la gracia. Básicamente la Biblia está llena de gracia, la gracia de Dios. La palabra lo llena todo, la palabra de la gracia de Dios. Lo llena todo, la Biblia está llena de su gracia. Y vimos algunos ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de su gracia. Dimos una definición, dijimos que puede ser una o dos o tres, varias definiciones de la gracia. La gracia de Dios es Dios tomando responsabilidad por nuestra situación. Esa es una definición básica que dijimos al empezar el estudio la semana pasada. Es Dios tomando responsabilidad por nuestra situación. Dios tomando responsabilidad por nuestra situación. Bueno, en base a esa definición, entonces yo puedo decir todo lo que nos pasa en nuestra vida es por la gracia de Dios. Todo lo que pasa y todo lo que gira en nuestra vida es por la gracia de Dios. Amén. Bueno, si estuvieron aquí la semana pasada, vimos que la gracia de Dios no se basa en lo que nos pasa todo en nuestra vida. Desde el jardín del Edén, Dios le dio al hombre el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre puede tomar decisiones por sí mismo. No somos robots. Dios no nos manipula, que lo puede hacer. Dios no quiere controlar, aunque lo puede hacer. Entonces las decisiones que tomamos en nuestra vida son nuestras. ¿Están de acuerdo? Amén. No podemos decir que las decisiones que tomamos en nuestra vida es por la gracia de Dios. No podemos decir que porque tomé una decisión así o asá, es la gracia de Dios interviniendo en mi vida y por lo tanto es Dios haciendo que yo haga o tome esa decisión. No podemos decir eso. Y aunque muchas veces lo creemos de esa manera, muchas veces lo creemos que Dios interviene en nuestras decisiones. En todo lo que decidimos, Dios es el que está interviniendo, está diciéndonos, haz esto, haz lo otro, toma esa decisión en tu vida. No es así. La gracia no es esa, hermanos. Si nosotros no entendemos qué es la gracia, entonces vamos a estar echándole la culpa de todo lo que pasa en nuestra vida a Dios. Acabamos de definir la gracia, que Dios tomando responsabilidad de nuestra situación. ¿Qué situación?
Gracia de Dios es Dios tomando la responsabilidad por nuestra situación. ¿Qué situación? La situación pecaminosa. Es el pecado. El pecado original. Estamos hablando espiritualmente. Cuando hablamos aquí, estamos hablando espiritualmente, no situaciones de nuestra vida. No situaciones que nos suceden en la vida diaria, cosas. Estamos hablando espiritualmente. Y espiritualmente estamos hablando que Dios tomó responsabilidad porque nosotros estábamos, ¿qué? Estábamos muertos en pecado, condenados a muerte, yéndonos al infierno. Todos deberíamos estar yéndonos, o debíamos ya estar yéndonos al infierno. Dios tomó responsabilidad por esa situación. ¿Entienden? No es porque yo me metí en una deuda y Dios, por la gracia de Dios, me hizo que yo me metiera en esa deuda. Yo tomé esa decisión de tomar ese trabajo y por la gracia de Dios me hizo que tomar ese trabajo, ¿verdad? Que así somos nosotros. Cuando nos va bien la cosa, gracias Señor, gracias. Y cuando nos va mal, Señor me hizo que el Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dejaste que yo tomara esa decisión? No es libre albedrío, y es diferente el libre albedrío, y es diferente las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿verdad? Claro, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida van a afectarnos para siempre, ¿no creen? ¿Qué les pasó? ¿Están mudos o qué? ¿Qué dices? Sí, hermano. Bueno, una pregunta, ¿se puede ajustar, se puede uno alinear el libre albedrío de la persona y se puede ajustar a la voluntad de Dios? Debemos de ajustar nuestro libre albedrío, por supuesto, a la voluntad de Dios. De ahí viene la oración, hermano. Por ejemplo, dice que nosotros cuando oramos tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. O sea, si nos ponemos nuestra oración es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces la oración será escuchada, sí. Ahí en el Proverbios, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, fíjate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes a tu propia prudencia, se conocen todos tus caminos y enderezarás veredas. Está bien tu propia prudencia del Señor, la parte del mal. Y también en la oración modelo dice, hágase en mí tu voluntad. Entonces se puede alinear, someter el libro de Dios del cristiano, la verdad cristiana, a la voluntad del Señor. Que debemos hacer así, a la voluntad de Dios, debemos someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? No que Dios se someta a nuestra voluntad. Como que usted acaba de decir, la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre es, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, si nosotros debemos someternos a Dios como hijos de Él, como hijos obedientes y siervos y discípulos, a su palabra y a su voluntad. Cuando nosotros no nos sometemos a su voluntad y queremos hacer nuestra propia voluntad, tomar nuestras propias decisiones, hacer nuestras propias cosas, entonces el Señor no nos va a estorbar. El Señor no va a intervenir, no va a mandar un ángel y nos va a decir, espérate, no hagas eso, no tomes esa decisión, que lo puede hacer, repito, lo puede hacer. No estoy haciendo que al Señor metiéndolo en un cajón. Sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque el Señor quiere que nosotros, como usted dice, hermano, nos sometamos a su voluntad, sigamos su palabra. Como hijos de Dios debemos de conocer qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, en todas las áreas. En todas las áreas, no solamente espiritualmente, recibirlo como nuestro Señor Salvador, en todas las áreas de nuestras vidas, social, económica, en fin, toda la vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, Él ya dejó plasmado, escrito, cómo debemos de someternos a su voluntad. Cuando salimos de ese lineamiento y queremos hacer nuestra propia voluntad,
Entonces, no podemos decir que su gracia ya no está sobre nosotros o que es por su gracia que estamos haciendo esas cosas. Porque el hermano dijo que él está tomando responsabilidad por nuestra situación y no tomó responsabilidad por la responsabilidad que yo hice, por la situación que yo tomé, por esto que es. Ese es completamente diferente, hermanos. Completamente diferente. Libre albedrío es una cosa que nosotros es nuestra responsabilidad. Nuestra. Ya sabemos decidir, ya sabemos tomar decisiones, ya estamos grandecitos. Muy bien, entonces esa es una de las las definiciones que tomamos. Dijimos también que es un atributo de Dios, como cuando vimos la misericordia, que también es un atributo de Dios, ¿verdad? Entonces, y la misericordia dijimos que es opcional. ¿Es opcional la misericordia de Dios? ¿Se acuerdan? Cuando vimos misericordia. De acuerdo, pero yo no creo que sea opcional. Misericordia de Dios. Dios, todos sus atributos, ¿verdad? Es Dios soberano. Dios es soberano, ¿verdad? Significa que Él decide lo que Él quiere hacer, cuando quiere hacerlo, a la hora que Él quiere hacer. Entonces, todos sus atributos, por supuesto, nosotros no lo podemos manipular a que lo tome esas decisiones. Si Él quiere dar misericordia, Él da misericordia. Le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo doy misericordia, que yo quiero dar misericordia. Entonces, igual la gracia es otro atributo. Pero la gracia, ¿verdad? La gracia es dada ¿de qué manera? Bueno, como dice aquí Pablo, aquí más adelante, ¿verdad? La gracia en el capítulo 2. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, su gran amor, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es por su gran amor, ¿verdad? Dice la palabra que nos dio vida juntamente con Cristo, dice, y por gracia sois salvos. Entonces es un regalo, un don que es otra definición que es, y es opcional. Sí, porque si no aceptan a Jesús, no la pueden recibir. Es opcional, sí, es opcional. Ok, es opcional. Entonces, no nos hagamos bolas, hermanos. Yo sé que es un poco confuso, misericordia y gracia. Cuando oramos, nosotros le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Por eso que entendamos qué es misericordia y qué es gracia, ¿verdad? Como dijimos, cuando adoramos al Señor es necesario entender por qué lo estamos adorando. No estemos repitiendo oraciones como loros. Entendamos qué es esto y por qué es lo otro y por qué es esto, qué es lo que nos está dando, qué nos está dando, por qué nos lo dio. Y en cuanto lo entendamos mejor, más lo vamos a adorar, más con sus corazones. No nada más vamos a estar repitiendo mecánicamente. Esa es la palabra, hermanos. Y así es lo que el Señor quiere. Conózcame, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Entre más conocemos a Dios, más lo amamos. Si yo nada más le estoy diciendo amén al Señor, amén al Señor, amén al Señor, amén al Señor, le estoy dando un qué, un coco wash. Lo estoy hipnotizando, le estoy repitiendo hagan esto, hagan esto, hagan esto, y hagan esto. ¿verdad? Eso sería un rito, lo que hacen las iglesias. Repite, las otras religiones repiten. Tantras, o como le dicen mantras, y creen que están adorando a Dios, y creen que pero no están haciendo nada. Dios dice, no, yo quiero una relación.
No nada más que estén repitiendo o que el predicador les diga, ámeme, 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 alábenme, alábenme, alábenme. Y sin realmente tener un conocimiento que quién soy yo, qué es lo que soy para ti en tu vida, qué es lo que yo hago en tu vida, qué es lo que he hecho, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi propósito para ti. Es lo que nosotros debemos de conocer, qué es Dios, porque Dios es Dios vivo. Su palabra es viva. Entonces Él quiere ese conocimiento para nuestras vidas, ¿verdad? Ese conocimiento. Y entre más lo conocemos, más lo amamos, como le acabo de decir, ¿verdad? Y si nada más lo conocemos, como decía Job, de oídas te había oído. Es decir, nada más oía que Dios es así, Dios es acá, y el predicador decía que Dios es amor, Dios es acá, y Dios es acá, y por lo tanto, no, de oídas, pero nunca había una relación, nunca había experiencias con Dios. Dios quiere que tengamos esas experiencias, como el hermano que dio el estudio el miércoles, la experiencia que tuvo Moisés con Dios. Tremendo, ¿verdad? Cara a cara. Nosotros no lo vamos a poder tener, pero tenemos esa experiencia que tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, Dios con nosotros. Y en cada día, en cada momento de nuestra vida, tenemos esas experiencias. Y si no las sienten y no las ven y no las experimentan, entonces no están conociendo al Señor. ¿De qué momento el Señor los saca de apuros? ¿De qué momento el Señor nos ayuda? ¿De qué momento nos ayuda a sacar una decisión, tomar una decisión? Cuando lo buscamos, cuando oramos, cuando hacemos. ¿Qué momento el Señor recibe, le da con respuesta a su oración? Son experiencias que tenemos con Dios. Son experiencias bonitas que el Señor nos va. Y eso nos ayuda a crecer y a tener una relación más estrecha, más cercana con Dios. Señor, tú me ayudaste en aquella situación. Cuando yo estaba realmente en aprietos, yo oré y tú llegaste a mi socorro. Tú me dices la respuesta, tú me dices, gloria a Dios. Entonces eso me ayuda a tener esa relación más estrecha con Él, a buscar más de Él, a conocerlo más. Si ustedes se conforman nada más con lo que diga el maestro, el predicador, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es gracia, Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es misericordia. Y nos salimos de aquí, Dios es gracia, Dios es gracia, es todo. Como periquitos, van repitiendo. No hay esa relación, no hay esa conexión que Dios quiere. Venimos aquí mecánicamente nada más adorando. Mecánicamente, ¿no? Hay libertad. Hay libertad. Dios nos dio libertad. Esa libertad es para que la usemos, ¿para qué? Para acercarnos a Él, para buscarlo a Él, adorarlo a Él. Es mi amigo, yo lo busco, yo hablo con Él, ¿sí, hermano? ¿Cree usted, hermano, que hoy en día, actualmente hablando, ¿cree usted que hay que no han experimentado el conocimiento o el vivir en su palabra, que cuando tengamos un problema sabemos con quién contamos, sabemos que es más que no nos aferremos solamente a la vista, sino debemos aferrarnos más a la fe, no a la vista, porque ya no nos queda andar por vista, ¿no? Pero como muchos lo conocemos nomás de oídas, pues nomás debemos oír lo que Dios hace con nosotros. No lo puede hacer en la mano, pero en mí no hay nada, porque yo lo he provocado, no he creído. Es que aquí hay dos cosas, hermano. Una cosa es ser convencido, así como está diciendo el pastor, de que ama a Dios, Dios es amor. Eso está convencido, pero es muy diferente cuando es convertido. Cuando es convertido es cuando uno prueba que Dios sí lo ama y uno ama a Dios. Y todos tienen que aceptar su voluntad. Mucha gente que dice que Dios no es justo es porque no acepta su voluntad.
quiere hacer las cosas como Él quiere y quiere que Dios se amolde como Él dice las cosas. Pero aquí es diferente, es Dios al que hay que obedecer y aceptar su voluntad de Él. Sea buena, sea mala, nos duela o no nos duela, tenemos que aceptar la voluntad de Él y entonces empezaremos a ser convertidos como Job. Job decía, de oídas te había oído, pero hasta que no entró a la prueba, se dio cuenta si conocía o no conocía a Dios. Por eso después dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque se puede decir, se convenció en su corazón de quién era Dios. Sí, exactamente. Job lo conoció cuando lo hizo pasar por esa tremenda prueba, que fue tremenda. Hoy en día pasamos por pruebas también, no como las de Job, por supuesto, gracias a Dios, pero pasamos por pruebas también difíciles. Pero aún así, el Señor que permite, cuando vimos el estudio de pruebas, aún así cuando pasamos por pruebas, nos negamos a aceptar el hecho de que Dios está permitiendo eso para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos, no para que nos alejemos. Y eso es lo que pasa, como para darle respuesta al hermano, en la mayoría del pueblo de Dios. Vienen las cosas buenas y gloria a Dios, amén, aleluya, yo te alabo, te bendigo. Vienen las cosas malas, vienen los momentos malos y parece que decimos, ¿por qué, Señor? No es justo lo que me está pasando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se lo das a aquel hermano, a aquella hermana? Porque yo siempre te hago esto, yo siempre te hago lo otro, yo oro, yo hago, yo lo otro, como la parábola del publicano. Y sale inmediatamente la palabra, no es justo, cuando realmente la definición de la gracia es que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, No sería justicia. ¿verdad? Y eso que por eso, cuando entre más conocemos lo que realmente nos ha dado Dios, ¿verdad? Entonces realmente lo apreciamos más, hermano. También, hermano, Moisés, él le hablaba cara a cara del Señor. Él también tenía muchos problemas porque le tocaba dirigir a un número. Y él le tocaba enojar y pero cada día tenía mucho trabajo. Pero él inmediatamente cuando surgía el problema, ¿a quién acudía? Inmediatamente acudía al Señor. Era tanto su comunicación que tenía y tanto que lo conocía, que hasta su propia gloria del Señor reflejaba a Moisés. Estaba en la cara, que se raspaba. Son ejemplos entonces que nosotros también, en cuanto tuvimos o tenemos un problema, vayamos al Señor y no, como les dije, a veces nuestra propia vista nos hace retroceder y no aplicamos la fe. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Más fácil decirlo que hacerlo. Las pruebas vienen de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes tamaños. Las pruebas que yo pueda tener, muy diferentes a las pruebas que ustedes pueden tener, y cada uno tiene pruebas diferentes, ¿verdad? De diferentes tamaños. Pero Dios no nos va a mandar una prueba más allá de la que podamos llevar. Y aún así dice la palabra que Él nos va a dar la salida. Entonces, dándonos todo en charola de plata el Señor, debemos reconocer que Él permite que pasemos por esos momentos en el desierto, por esos momentos de sequía, por momentos porque Él quiere conformarnos, porque ese es el propósito de Dios. Dios no nos salvó solamente para que no nos fuéramos al infierno. Eso no es el único fin por el cual fue la salvación. El fin que Dios tiene para cada uno de nosotros es conformarnos, moldearnos a la imagen de su Hijo, hacernos hijos de acuerdo a su Hijo.
No nos va a aceptar en el reino tal y como somos, de caprichosos, egoístas, así, con todos esos defectos que tenemos, todo. No. La palabra dice que vamos a resucitar en cuerpos glorificados. ¿No dice la palabra así? Semejantes a Él. Semejantes a Él. No como somos ahorita, con todos esos defectos que tenemos. Está limando, está esculpiendo con un cincel y un martillo, y esas son las pruebas que duelen. Y no quiere alejarnos de nosotros, alejarnos de Él. Él quiere acercarnos más. Cuando vengan esos momentos difíciles, ¿verdad?, reconozcamos su misericordia. Cuando estemos quejándonos, ¿por qué? Recordemos su gracia, ¿verdad? Y todo esto nos ayuda a crecer. Todo nos ayuda a crecer. Las pruebas las pasamos y estamos creciendo, subiendo los escalones. ¿Quiere decir algo más? Eso, tenemos pruebas y estamos creciendo, pero cuando dejamos de crecer, esas pruebas pueden durar hasta 40 años, como el pueblo de Israel, y nunca aprendió, y hay personas que siguen hasta con muchos años con esas pruebas, no te las pueden hacer, no creen. ¿Y hasta cuándo, Señor? No hay fe, hermano. Y dice, y si retrocedieres no me está agradando a mí, porque sin fe es imposible. Yo no puedo hacer nada si tú no tienes fe, porque no me pongo con la vida. Pues sí, ese es todo nuestro peregrinar en este planeta, en este mundo, va a ser continuas pruebas, luchas, ¿verdad? Y no lo digo yo de mi ronco pecho, ¿verdad? Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo Él. Hallaréis aflicción en este mundo, más confiar. Vámonos a la miró también de color de rosa. Él en cuanto aceptó al Señor, vámonos. ¿Eh? Porque este mundo es el mundo, como dijo el Señor, este mundo viene el príncipe de este mundo, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con él, no tengo forma, no tengo parte con él, yo me voy de aquí. Entonces, príncipe de este mundo no es nuestro reino. Este mundo está en decadencia. Este mundo es el que lo gobierna prácticamente, por decirlo así, es el príncipe de las tinieblas. Claro, no puede ser nada sin autoridad de Dios, ¿verdad? No puede ser nada. Pero ese mundo, porque está caído. Nosotros estamos en este mundo, por eso Dios cuando oró al Padre, yo le pido allá en Juan 17, yo le pido, no lo saques de este mundo. No, ¿verdad? No nos pidió el Padre que nos sacara del mundo para que no suframos y ya estemos con Él. No, sino que esté Él con nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir en este mundo, nos guste o no nos guste. Hay mucha gente que dice, no, ya ven, llévame, Señor, contigo, ya, llévame. Ya no aguanto este mundo, ya, todo apesta. No. Te digo porque yo muchas veces digo eso, yo quiero ver aquí, por favor, ya no aguanto. Imagínense. Bueno, entonces, inclusive, como estamos diciendo ahorita, es difícil entender la gracia, es difícil entender misericordia, es difícil entenderla, inclusive que es difícil entenderla para el mundo que no conoce al Señor y no conoce la Escritura, no conoce la palabra, ¿verdad? Le parece locura, dice Pablo en Corintios, le parece locura toda la palabra, la sabiduría de Dios le parece locura. Entonces, aún para el pueblo de Dios es difícil entenderlo. Pero la palabra de Dios hay que entenderla, hay que saborearla, hay que comerla y hay que practicarla, hay que aplicarla, hay que aceptarla por fe, porque por fe somos ¿qué? Entonces tú tienes que por fe aceptar que la gracia de Dios está sobre ti. Y si no la aceptas por fe, entonces no somos salvos. Simple y sencillamente, ¿aceptas mi gracia o no la aceptas? Dice el Señor. ¿Estás conmigo o no? ¿O desparramas?
¿verdad? Entonces, por eso que nosotros debemos aceptarla y conocerla y entenderla. ¿Por qué es difícil? Porque el orgullo en cada uno de nosotros, el orgullo es la madre de los pecados. ¿Sabían eso? La madre de los pecados. De todos los pecados, es el orgullo. Nosotros sentimos, pues, muchas veces por como dimos el ejemplo de la semana pasada, dijimos que siempre cuando nos hacen un favor, sentimos ese deseo, la necesidad de retribuir, ¿no? El hermano me hizo un favor, ya siento esa carga, esa necesidad, tengo que retribuir, ¿cómo le pago el favor que me hizo? Siempre esa necesidad, ¿verdad? Dimos el ejemplo cuando invitamos a comer y, como pagó la cuenta, yo tengo que pagarte, retribuir eso, pues. Pero con el Señor, todo lo que nos da, su gracia, nosotros no debemos, no hay con qué retribuir. El Señor no quiere, no nos dio todo eso para que retribuyamos, para que le demos algo. Que no pisoteemos la sangre de Cristo. Qué gran salvación, que si afrentamos al Espíritu Santo, rechazar la buena obra que hizo para salvarnos. Amén. Amén. Eso es verdad. Cuando dice que cuando el Señor nos salvó, que nosotros tenemos un corazón agradecido, ¿cómo le podemos retribuir al Señor? ¿Sabes que no podemos retribuir? Bueno, el agradecimiento, ¿cómo le podemos retribuir? Okay. Bueno, qué bueno que preguntan, ¿cómo podemos entonces retribuir? ¿Cómo podemos pagarle todo lo que nos ha dado? Su gracia y su misericordia. ¿Cómo podemos darle a Él? Amor, obediencia a su palabra. Buenas obras. Como hijos de Él, obediencia. Obediencia a Él. Claro, por la fe también, por supuesto, la fe, sobre todo. La fe, la obediencia, todos esos temas que ya hemos visto. ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Cuando nosotros los criamos y les damos buena alimentación, buena educación, techo, vestido, les damos todo eso, porque yo quiero que el día de mañana me pague todo eso. ¿Sí? Bueno, hay algunos padres que sí, pero tal vez piensan así. Sí, ¿qué decir, hermano? Aquí en el Efesios, está mencionando el versículo 7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y el 8, el que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué más podemos hacer? Está todo ahí. Y no dice si nos hace falta sabiduría. Ya nada. Dice Santiago, ¿verdad? Ajá, sí. Todo lo que nos da el Señor, sus bendiciones, aquí Pablo habla en Efesios, todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, todo lo que nos promete, lo que nos pide que demos y todo lo que... Y nosotros pues no lo hacemos porque tal vez no lo conozcamos, no sabemos qué hacer o qué decir, pero todo lo tenemos. Y creemos que por estoy sentadito aquí nada más todo me va a venir de pronto, todo me va a venir. No, hay que buscarlo. Tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que buscar? Acrecentar los dones que nos ha dado. Tenemos que buscar al Señor. ¿No dice el Señor? Si me buscareis con todo vuestro corazón, yo me voy a esconder de vosotros. Amén. No. Me vas a encontrar si lo buscamos. Y cuando lo encontremos, ¿qué viene con él? Todo, las bendiciones, todo lo que él promete darnos. Todo. Pero queremos que él venga solito. Aquí voy a estar sentadito y él va a venir.
damos por hecho que nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y Él tiene que venir. Él tiene que venir y darme todo esto, tiene que venir a ayudarme en mi situación financiera, tiene que venir a ayudarme en matrimonio, tiene que ayudarme con mis hijos, tiene que venir a ayudarme con eso porque soy su hijo. Dicen los predicadores de Islam. Entonces no es así, no, eso no obra de esa manera. Bueno, quisiera hablarles de gracia desde tres perspectivas, desde tres puntos de vista. La gracia pasada, la gracia presente y la gracia futura. La gracia pasada. La carta de los Efesios que estamos leyendo trata bastante con el tema de la salvación. Amén. Ahí donde acabamos de leer, por gracia sois salvos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Trata bastante de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación empieza con ¿quién? La salvación empieza con Dios. ¿No es Dios el que nos da la salvación? Eso es importante hacer notar y recordar, especialmente en estos tiempos que vivimos, donde el hombre, por eso es que es difícil para el hombre llegar a ser salvo, por el orgullo principalmente, porque el hombre en estos tiempos se considera que él es el amo del universo y no necesita de nada ni de nadie, ¿verdad? Es difícil. El hombre se le da tanto poder, tanta autoridad, ¿verdad? Dios lo dio, pero no nos lo dio para que usemos ese poder y esa autoridad para autodestruirnos, ¿no? Primera de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia. Entonces, es Dios el que da la gracia. Dios es el que da todo. El hombre es el que se quiere encumbrar y creer que lo tiene todo y lo puede todo y hace todo en estos tiempos. Por eso las bienaventuranzas, una de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan qué dice? Bienaventurados los pobres, los humildes en el espíritu. Eso, los que reconocen, los que aceptan, ¿qué soy yo? Delante del gran Dios, majestuoso, poderoso, ¿verdad? La hierba del campo, usted está, al rato no está. ¿Recuerdan de Isaías? Allá, que fue capítulo 6, por ahí, capítulos cuando Dios, el Señor se presentó en su gran trono. ¿Qué dijo? ¿Verdad? Soy hombre pecador, ¿verdad? Límpiame. En fin, en todos esos encuentros, cuando estamos delante de Dios, cuando estamos en su presencia, nos hace sentir que somos ¿qué? Aceptados. No somos nada. Ante la majestuosidad de Dios, no somos nada. Fue el estudio antepasado, cuando Pedro, hermano, habló de Pedro, cuando dio el milagro de los peces. Dice, apártate de mí, dijo el Señor, porque soy hombre pecador. Viendo rey David, hermano, cuando cayó afuera y miró las estrellas, ¿qué es eso? Son hombres, podemos hablar varios ejemplos, son hombres, siervos del Señor que tuvieron encuentro, que tuvieron relación, que tuvieron experiencias con Dios. Y mientras perdón. Que le puso los carbones a la boca. Isaías. Y mientras nosotros, el hombre, no tenga esas experiencias, el hombre se va a creer que lo puede todo, lo hace todo él mismo, solo. ¿Por qué? Cuando le habla a la gente de Dios, no, yo ¿para qué necesito Dios? Yo necesito Dios. ¿Salvación? ¿Salvación? ¿Por qué salvación? ¿De qué salvar? ¿De qué? No necesito. Yo me salvo a mí mismo. El orgullo, la madre de todos los pecados. Una de las razones por las cuales el hombre se le hace difícil aceptar la gracia de Dios, porque
no han encontrado ciertas verdades que necesitan encontrar como fundamento para disfrutar la gracia de Dios. ¿Cuáles son esas verdades? La primera es esta: el estado moral del hombre, lo que estamos hablando. ¿Cuál es el estado moral del hombre? Para el hombre de hoy en día se le hace difícil aceptar la palabra de Dios, que todos han pecado, dice Pablo en Romanos, porque todos hemos pecado y no hay justo ni un uno, todos somos apartados, todos estamos perdidos. Al hombre se le hace difícil eso. Y para venir a salvación, para venir a aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para reconocerlo que es nuestro Señor y Salvador, tenemos que reconocer que somos ¿qué? Pecadores. Que nuestra vida es pecado, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ese es el primer paso de la salvación, ese es el paso de fe. La naturaleza del hombre, hermano. Un alcohólico, dígale que está enfermo. No. Nadie puede reconocer que tiene un vicio o un problema. Nadie. Todos somos perfectos. Estás fallando, yo no estoy fallando. Estás pecando, yo no estoy pecando. Haces eso, no, yo no. Todos somos perfectos. Nadie reconocemos que tenemos. Pero el Señor quiere eso, ¿verdad? El Señor quiere eso, que nos quiere quebrantarnos como un vaso de barro, romperlo en pedacitos, para que nadie lo pueda poner en pedazos con glue, con cemento. Solamente Dios. Por eso le decimos, Señor, quebrántame. Nadie ora de esa manera, ¿verdad? No, yo como que quebrántame. No. Quebrántame, desbarátame y hazme de nuevo. Porque en mí todo es pecado. En mí todo es maldad, perversidad, orgullo. Todo es eso. Yo quiero que tú me hagas de nuevo. Y más, hay un canto así. Eso es lo que el Señor quiere hacer nosotros, hacernos y formarnos de nuevo. El hombre se le hace difícil. El hombre le dice, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Pues para que el Señor, conozcas al Señor, conozcas su palabra, le des gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Yo lo he hecho, yo trabajo duro. Tengo 2, 3 turnos, yo trabajo duro. Para que te ayude en tu matrimonio. No, mi matrimonio va bien, todo marcha bien, todo popa. Con tus hijos, no, mis hijos, ya, ahí están, déjalos. En tus finanzas, yo todo bien. Nadie quiere reconocer nada, menos a darle gracias a Dios por lo que es su vida. La gracia es para todos y de misericordia también, los que la quieren tomar. Sí. I think the problem with today is that many people, like, some Christians say that it is for just the ones with bad marriages and bad lives, having terrible sickness, and while the people that have, like, good marriages and that are not sick don't feel like you don't need it. But in truth, it's for both that are dreading in their sin and those who are having pleasure in their sin. You're talking about sickness? No, I'm talking about the gospel and how it is presented today. Okay. And the question is? No question is that there are some people that say that the gospel is just for, like you said, for people that with bad marriages, with sicknesses and stuff. Well, it's also, but it's not really just for that. It's also for people that have good marriages and that are having like things that are horrible in their life. Mm-hmm. Yeah. Well, that's what they think. But the gospel is for salvation. Okay. It's for our maturity, for our growth. Even as we as Christians, we need the gospel. We need to know it. Mm-hmm. Even if we are saved already.
it's not only for those who are not safe, it's for all of us. Yeah, Okay? Even if we are safe already, just because we're safe, okay, I'm not going to read the Bible, I'm not going to go to church, I'm not going to read. No, it's for all of us. Yeah, it's for those who are enjoying the pleasure of their sin, but also the ones that are dreading in their sin. Exactly. Yeah, it's for everyone. Entonces es por eso que los hombres y creyentes tratan de compensar y cubrir sus fallas. Todos cubrimos nuestras fallas. No hay uno que quiera decir, hermano, me levanto hoy y doy mi testimonio, soy un hombre pecador. Hasta ahorita no he visto a nadie que diga, se levante y dé un testimonio así, ¿verdad? No quiero que se levante tampoco y digan eso, ¿verdad? Pero lo podemos hacer y lo debemos hacer cuando estamos delante de la presencia del Señor, cuando estamos ¿verdad? Reconocer quiénes somos delante de Él. Delante de Él no somos nada, hermano. Nada. Reconocer cuando estamos alabando, Señor, te he fallado, te he pecado, te he desobedecido, he sido rebelde, he hecho esto. Pero quiero que me ayudes. Ese pasaje, sí, de parábola que subieron al templo. Dice que uno bajó justificado. Uno bajó justificado solamente. Entonces, el Señor reconoce, acepta la oración de aquel que viene con honestidad y corazón abierto y humilde de corazón. Oh, Señor, yo he orado. Hoy fui a la iglesia, Señor, y te alabé y te adoré y canté bien bonito. Saqué mi mejor voz. Oh, Señor, yo soy... Hoy me aventé 3 capítulos de tu palabra, Señor, tremendo. Y no me quedé dormido. Oh, Señor, yo he hecho eso. Oh, Señor, yo... Por lo tanto, yo quiero que me bendigas de esto. Ya tú eres pecador como yo. ¿Y cómo no? Sí, así es. El segundo punto es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la vida hoy en general, por todo el mundo, en esta cultura, la cultura que vivimos, ha perdido el concepto de justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Ha perdido la idea de castigo. En mis tiempos, no sé. Pero la cultura que vivimos, la sociedad que vivimos, la educación que se da, ya no se impone el castigo tanto. Bueno, claro, todavía se castiga al criminal, por supuesto, pero estoy hablando de la educación de los pequeños hasta nuestros hogares y todo eso. Ya ustedes ya han escuchado la educación en las escuelas, no imponen castigos tanto. Si un maestro le levanta la voz a un alumno porque el alumno se la pasó con su celular o porque se la pasó peleando, porque le dijo una mala palabra al maestro por cualquier cosa y el maestro lo regañó, lo corrió, cualquier cosa, al maestro sale corrido, ¿verdad? Es la educación que está en las escuelas, que ya no hay castigo, la educación en los hogares, ¿verdad? Los hogares ahí también, porque la sociedad empieza ¿dónde? ¿Cómo se forma la sociedad? También la casa. La familia, los hogares, todos como criamos a nuestros hijos, ahí así van a estar en las escuelas, así van a estar, se van a comportar allá afuera en la sociedad. Si les enseñamos disciplina, tienen que formar disciplina. La palabra de Dios nos enseña que deben de ponerse disciplina. Y si no hay disciplina, van a crecer torcidos. Y árbol que nace torcido, dice el dicho, jamás se endereza. Es el problema que tenía yo, porque mi mamá no me, yo creo por buena intención, no me ponía a hacer que hacer en mi casa, ni me
disciplinaba, pero cuando ya tenía problemas, teníamos hijos, y yo crecí así, y ya estaba muy mal la cosa porque era muy rebelde. Hoy en día no hay disciplina, es ignorada. No hay disciplina. Los psicólogos, maestros, políticos, sociólogos, todos no debe de castigarse, no debe disciplinarse. Hay libertad, hay que los chamacos crezcan, que crezcan como quieren, que pues, Los derechos humanos. Es diferente que en México la terapia es el cinto y el zapatazo. Ya también en México. ya está imitando mucho acá a este país también. Mucho libertinaje es la cosa que da. Antes sí los frenaban a uno como debe ser. Esa es la realidad, porque es diferente el mundo. Aquí en México, que quiera ahorita se ve que Lo tenían que mojar porque un papá le habla a un hijo y ya no, hombre, se le van a papá, está aguantado. No, sí, aquí amenaza al niño con disciplina o cualquier cosa, ya están llamando al 911 o cualquier cosa. Ha caído en la libertinaje, la libertad que este país supuestamente quiere dar, libertinaje. Y no dice la palabra que el hijo rebelde, hijo desobediente, avergüenza a su padre, ¿verdad? El día de mañana, ¿verdad? Esos chamacos que no los disciplinaron, los va a tener que disciplinar ¿quién? La cárcel, el juez, ¿verdad? Es lo que no queremos. Y es lo que está creciendo, porque queremos tanto a nuestros pimpollos. Los queremos tanto, no les peguemos, no los disciplinemos, pobrecitos. ¡No! Es lo que dicen los psicólogos, si les castigas, crecen traumados. Esa es la excusa. Van a crecer traumados, van a crecer con problemas de trauma y toda la cosa. No sé dónde sacan eso los psicólogos, es pura... ¿Sí? Exactamente. No, sí era disciplina. La disciplina de antes era... No se trata de abuso tampoco, ¿verdad? Abuso de los niños y de los jóvenes, ¿verdad? Porque también la palabra dice que no hay que tampoco provocarlos a la ira tampoco, ¿verdad? En el momento del mal, de que hace mal o que no está haciendo mal, disciplinarlos, ¿verdad? Disciplinarlos, pues ya están grandes, no vamos a disciplinarlos a golpes, ¿verdad? Tampoco, pero disciplinarlos de manera en lo que más les gusta, que te gusta esto, pues no lo vas a tener, te gusta el otro, ya no lo vas a tener, o eso, en fin, cosas que ellos se sientan que la disciplina, por lo que hicieron, están siendo disciplinados. Dios nos disciplina a nosotros, ¿no dice la palabra eso? Amén, al que ama. Al que ama. La palabra que usa, al que no quiere ser, es ilegítimo, para no decir no. Exactamente, Dios es disciplina y debe de haber disciplina, de lo contrario caeríamos en la anarquía, cada quien haga lo que se le pegue la gana. Eso no es, Dios es Dios de orden. Entonces, es otro punto por lo cual la gente y el mundo no acepta lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? No la entiende. Cuando se trata de Dios, no se ve la necesidad de que Dios debe castigar el pecado. No dicen, ¿cómo que va a castigar el pecado? De la gente dice. Y que Dios debe hacer desaparecer el pecado del hombre. Ellos no pueden entender el pecado original y que el pecado original debe desaparecer de su vida para que ellos puedan tener una relación con el Padre, ¿verdad? Nuestros hijos hacen algo mal, se portan mal o no hacen lo que deben de hacer o cualquier cosa que hacen, nosotros los disciplinamos, debemos disciplinar en lugar de apapacharlos y darles recompensa, ¿verdad?
nosotros no vamos a recompensar a nuestros hijos porque hacen algo malo, no lo hacen, no, los disciplinamos. Dios también de la misma manera, y el mundo no acepta, o inclusive el pueblo de Dios no puede aceptar el hecho de que Dios es amor. Dios es amor, Dios tiene que darme todo, Dios no puede decir que yo tengo pecado porque Dios, y que tiene que desaparecer el pecado que hay en mí, que yo debo caminar y andar y someterme. Pues por el amor que nos tiene. Amén, es por ese amor, por eso mismo. Esto se hace por el amor que Él siente y por algo que ha querido venir a morir por nosotros. Amén. Así que pues Él por el amor y por los disciplinos, porque están también los mucha gente cree que no, que porque ese amor no nos va a disciplinar. Amén. Él nos conoce, sí, Él nos conoce, a Él no lo vamos a engañar. Los pensamientos conocen cómo caminar. Ese es el gran abismo de la diferencia que hay, que nosotros, el hombre, y inclusive el mismo creyente, no acepta, no cree, no puede aceptar los estatutos, la manera de pensar de Dios, y queremos imponer la manera del hombre a Dios. Dios no puede ser así porque me dicen que Dios es amor. Dios no puede obligarme o decirme que yo deba de pedir perdón por esto y por lo otro porque yo no he hecho nada, yo no he hecho... En fin, es la mentalidad que el hombre tiene hoy en estos tiempos, ¿verdad? Y también, como dijimos, su poder que tiene de poder alcanzar cualquier cosa, de encumbrarse, es el humanismo que estamos viviendo. Y es difícil que pueda entender la gracia de Dios. Dios te ama. Le decimos, oh sí, Dios me ama, sí, ay no, okay, qué bueno. Pero quiere que te arrepientas. ¿Qué? Ya ahí empezamos con problemas. Quiere que te arrepientes porque vives en pecado. Quiere para que te acerques a Él. Y que no, yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo pecado, pecado original, pecado que todo el mundo nació con él. No, yo no sé. Esas son las cosas, es el gran abismo que hay entre el hombre, inclusive entre creyentes que aún no aceptan la gracia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a someternos a los estatutos que Dios dice. No podemos acercarnos a Dios soberano y majestuoso, poderoso, con pecado, punto. Si hay pecado en nuestra vida, no podemos estar delante de Él, punto. La paga del pecado es muerte, punto. Son estatutos, son reglamentos, y Dios lo puso en su palabra. Si hay pecado en nuestra vida, no podemos acercarnos. Si pecamos, practicamos pecado, no podemos acercarnos. ¿Qué es lo que hace la práctica del pecado en nuestra vida? Nos aleja de Dios, porque Dios no puede estar delante. El pecado no puede estar delante de Dios. Un pecador, pero yo soy salvo, yo soy gloria a Dios, yo voy a esto, yo hago lo otro. Publicar el pecado. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero practica ese pecado, no te has sometido, no con no, nos estamos alejando de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos con nuestros caprichos, con nuestra manera de vivir, con nuestro querer vivir a nuestra manera, con nuestro querer hacer las cosas a nuestra manera y no someternos a su voluntad, a la obediencia. Es lo que nos aleja de Dios. Y es lo que nos hace duros. Es lo que hace corazones duros. Dios no quiere eso. Dios aquí está, ha estado en el mismo lugar de siempre. Nosotros somos, nos obedecemos cuando hacemos las cosas de nuestra manera, es lo que nos estamos alejando y endureciendo. El pecado debe ser castigado. Eso es lo que dice la palabra, debe de ser castigado. Y lo maravilloso de todo eso, gloria a Dios, el Cordero de Dios, ¿qué dice la palabra?
que quita el pecado del mundo. La justicia de Dios está puesta sobre el Cordero de Dios. Su justicia, Dios derramó su justicia en el Cordero. El Cordero, ¿verdad? Y el Cordero fue inmolado. El Cordero fue inmolado en la cruz. Y con esa inmolación, su justificación es dada a todos aquellos que creemos, depositamos nuestra fe en Él. Eso es. ¿Qué más quiere el mundo? ¿Qué más queremos? Todo es dado en charola, como hemos dicho. Charola de plato, tómalo, dice el Señor. Esta es la gracia, esta es mi gracia, esta es la salvación. Nosotros decimos, no, yo quiero hacer las cosas, seguir haciendo las cosas. No, mi vida, no, que tú me pides esto, que yo haga, que yo viva, que yo haga, que yo dé. No. Ahorita no, a otro día. Por eso se tiene que tomar por fe. La palabra muchas veces no nos gusta. La palabra a veces dice, nada más me están regañando. La palabra dice, nada más me regañan y me regañan y me regañan y me regañan. Voy a la iglesia, nada más me regañan. Salí regañado. Pero no es que el Señor quiera regañarnos. Es el pecado que hay en nosotros, que nos está dando, ¿qué? Convicción. El Espíritu Santo nos está dando convicción, nos está redarguyendo, nos está haciéndonos sentir mal. Estoy fallándole al Señor. El Señor Espíritu. Estoy fallando, estoy pecando, estoy haciendo esto. No, yo quiero que me hablen bonito. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. No. El pecado es muerte. Punto, dice la palabra. Tremendo fue el precio de la gracia de Dios. Dios mismo. La gracia de Dios. La gracia viene, ya dijimos, de los profundos de los atributos de Dios. Dios, de su divino ser. Entonces, pero esos atributos de Dios fluyen a través de los canales de la gracia del Hijo de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Toda la palabra gira alrededor de ¿quién? Cristo Jesús, Jesucristo y Él resucitado, dice Pablo. Ese es el tema de las enseñanzas de Pablo, por todas sus cartas. Ya vamos a terminar, hermanos. Por todas sus cartas, como las que leemos hoy en Efesios, en el cual tenemos redención. ¿Qué significa redención? La muerte. Hemos sido comprados, en el cual hemos sido comprados por la sangre, por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Tremendo, dice Pablo, como habla aquí. No podemos separar, no podemos divorciar la gracia de Dios, del Señor Jesucristo crucificado. No podemos separar la gracia del Señor y Jesucristo. No. Yo quiero tu gracia, Padre, pero Jesucristo, yo no creo muchas cosas del Señor, yo no acepto muchas cosas que es. No podemos separar. La gracia, la justicia de Dios fue derramada en su Hijo. ¿Me siguen? La justicia, por eso es la paga del pecado, es la muerte, y fue derramada en Cristo Jesús. En la cruz, Jesucristo sufrió por todos nuestros pecados. Él se llevó todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Por eso clamó Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Padre mío, por qué me has abandonado? Dios Padre volteando su vista del Hijo, porque todo en Él era pecado. Tus pecados y mis pecados en la cruz. Y Él, por eso, nos ha dado su gracia. Y es lo que el mundo está tratando de hacer hoy en día. Dios es Dios amor, Dios no manda a la gente al infierno, no hay infierno, es mentira de los religiosos que inventaron
para que uno se porte bien, para que uno haga eso. No hay infierno, no existe infierno. Si lo adoras, si lo buscas, si vives una vida moral, si te portas bien, no robas, no haces, te vas a ir al cielo. Esa es la mentalidad del día de hoy, ¿verdad? Y esa es la mentira del diablo. Hacerle creer a la gente que con que vivas bien, te portes bien, le sonríes a toda la gente, ¿verdad? O sea, para que digan que eres bueno, porque eso es inclusive en los creyentes. Por obras quieren decir que son buenos y se van a ir al cielo con todos los zapatos. No, es la mentira del diablo. Pero el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y él es lo que está haciendo con todos los que creen eso. No hay infierno, pórtate bien nada más y te vas a ir al cielo. Porque Dios es amor, Dios no castiga. No hay problema. Y lo vamos a dejar aquí y continuamos en la siguiente. ¿Hay preguntas? Hablando de la paga del pecado es muerte. Está hablando de muerte física. Está hablando de la muerte espiritual. Amén. Es pregunta cuando dice ¿por qué me has abandonado? ¿Es una pregunta? Es pregunta y es afirmación, porque prácticamente en ese momento la presencia del Padre estaba separada del Hijo en esos momentos, ¿verdad? Pero lo dijo para ver tiempo, porque imagino que Cristo sabía porque lo estaba. Sí, todo lo que está en la palabra es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Todo está escrito. Y es lo que acabamos de decir ahorita. Pecamos, Dios Padre no puede ver el pecado, no podemos estar en el pecado. Vivir una vida de pecado, que sigue pecando y decir, yo tengo una relación con Dios. Yo oro al Señor. Es más, nuestras oraciones serán estorbadas, dice la palabra, si llevamos esa vida de pecado. Porque Dios, la relación con Dios tiene que ser llevar una vida limpia, pura, ¿verdad? No somos perfectos, pecamos. Pero cuando ya lo hacemos... Ya cuando lo hacemos de sports, de hobby, entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Y si pecamos, ¿verdad? Dice 1 de Juan, ¿verdad? Pecamos, vamos con Jesucristo, ¿verdad? Podemos ir con Jesucristo, que Él nos perdona, ¿verdad? Él dice que nos perdona. Entonces, claro, todos pecamos, no somos perfectos, fallamos, sí, pero reconocemos lo que estamos diciendo, reconocemos que hemos fallado y hemos pecado, y el Señor es justo y fiel para perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados. Pero el orgullo, cuando el orgullo se impone en nuestras vidas, decimos, yo no tengo nada que perdonar, pedir perdón. Yo no tengo nada que... ¿Por qué? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a dar gracias al Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que alabarlo? ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿Por qué tengo que darle gracias? Porque es misericordia. Si yo soy bueno, la gente dice que yo soy bueno, no he hecho nada de cosas malas. No hay justo ni a un uno, dice Pablo, hermanos. No hay justo ni a un uno. Y solo por su gracia somos salvos, a través de la fe. Solamente. De lo contrario, estamos en las garras de Satanás. Esto erais algunos, dice Pablo. Pecadores, de lo peor. Mas ahora ya no. Mas ahora ya sois lavados. Ya sois limpios por Jesucristo, dice. Usemos esa libertad, no para nuestro propio pecar. Aquel a quien servimos, nos hacemos ¿qué? Esclavos, dice Pablo en Romanos. Si servimos al pecado, nos volvemos otra vez esclavos del pecado. Pero ya somos libertados, dice el Señor. Ya habéis sido libertados, y al que el Espíritu libertare, en verdad será libre. ¿Por qué queréis volver
como dice Pedro, como el puerco que vuelve al cieno, o el perro que vuelve a su vómito. ¿Por qué queremos volver? ¿Verdad? Como creyentes, nosotros debemos de saber y conocer todas estas cosas. ¿Para qué? Nada más. Como dice Hebreos, ¿verdad? No volver atrás y darle más. ¡Ay, gracias al Señor! Gracias, Señor, por donde estoy parado. Estoy parado en la roca. Antes estaba en el lodo cenagoso. Antes estaba perdido. Antes iba derechito al infierno para la eternidad. Ahora estoy sobre la roca. Ayúdame, Señor, a mantenerme en eso. Ayúdame. ¿Verdad? Porque también todavía nos falta hasta que el Señor nos llame. Dice la palabra, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Entonces todavía estamos firmes. Enseñar a aquellos que no saben esto, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios quiere. Dios nos da su misericordia, Dios nos da su gracia. Y no quiere que le estemos pagando. Vamos a ponernos de pie, hermano. Cuando dice el esclavo no se queda para siempre en la casa, ¿a qué se refiere? El hijo del hombre no se queda para siempre. El esclavo no se queda en la casa. A ver, léame el versículo, ¿dónde está, hermano? Cuando dice que si el Está hablando del pecado. Ajá. Está hablando de casa de servidumbre. Está hablando de pecar. No seguir. No vamos a. Casa de servidumbre. Vamos a servir al Señor ahora. Ya no estamos en la casa de... Sí, o sea, estábamos bajo, como acabamos de mencionar, en la casa del pecar, de estar en todas las cosas que menciona Pablo, todos esos pecados, borracheras, lujurias, ¿verdad? Todas las cosas que éramos algunos, más ahora ya somos lavados. Estamos en la casa del pecado, en las garras de Satanás, sirviendo al diablo, ¿verdad? Pero más ahora ya servimos a Dios, ¿verdad? Ya no estamos... Yo creo que la referencia que la hermana dice es cuando Pablo dice, hablando de Ismael, la hija de la esposa egipcia, y de Isaac, el hijo de la libre. Cuando dice que el hijo de y Ismael y su madre fueron echados de la casa de Abraham. Y quien se quedó ahí fue Isaac y la esposa. El que digo yo está en Juan 8:34, que dice, de cierto te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, pero el esclavo no se queda para siempre en la casa, no se queda para siempre. Creo, si no me equivoco, está en Juan 8:34. Jesús respondió, porque les contestó el contexto está hablándoles a los fariseos, y porque ellos dijeron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie, y como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre, ¿verdad? Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Verdad? Les está contestando porque ellos estaban hablando, el contexto es de que ellos son como, por ser ciertos hijos de Abraham, eran libres de pecado, se jactaban de sus patriarcas, ¿verdad? Y fue que les dijo Juan Bautista a los fariseos cuando iban a bautizarse, no se atengan a que sois hijos de Abraham, porque el hacha ya está puesta. sí. Muy bueno. Creía que por ser hijos de Abraham ya estaban salvados y que no tenían nada de pecado. Sí. Sí.
Se puede atribuir también a lo que mencionó el hermano, el pasaje del Antiguo Testamento también. Pero aquí el contexto era de que ellos se jactaban más de que eran hijos de Abraham y por lo tanto, por ser hijos del patriarca Abraham, considerado padre de la fe, todos ellos eran libres de pecado, libres de toda falta, libres de toda falla, porque pues ese era su orgullo del pueblo fariseo. Lea el libro de Romanos, en el libro de Romanos Pablo pone en juicio tanto al gentil como al judío. Y ahí le dice Pablo en Romanos a los judíos, dice que no por su genealogía, no porque sois eso, porque los otros ahora prácticamente le dice por todas esas cosas que de dónde vienen y todo eso, o porque habéis sido escogidos por Dios, ¿verdad? Tienen prácticamente la salvación. Es más, ahí es donde le dice a los gentiles que ellos vienen a formar parte del nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Y también les advierte a los gentiles que tampoco se jacten también por ser el nuevo pueblo de Dios, porque también así como a los judíos los hizo a un lado, también a nosotros también, si nos jactamos y nos desobedecemos o nos rebelamos como estamos hablando, también el Señor puede hacernos. Todo está en el libro de Romanos, para que lo lea usted, para que entienda cómo el Señor obra, ¿verdad? El Señor nos da la libertad. Aquí dice que y no usemos esa libertad para pecar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a ponernos de pie, entonces vamos a... Inclinemos nuestros rostros, hablemos con nuestro Padre. Padre, venimos a tu presencia, Señor, al trono de tu gracia, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Dándote gracias, Señor, dándote gracias por tu gracia.